Mi nombre es César Chirino y yo voy a hablar acerca de la comparación de los sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos con respecto a un esmeril. Primero debemos saber qué es un esmeril. Un esmeril es una herramienta eh, que es muy utilizada en construcción, en industrias. ¿Para qué? Para desbastar, pulir, cortar materiales y también tiene como una función principal afilar eh, instrumentos como em, cuchillos, cepillos, tijeras, etcétera. Tiene una gran variedad de utilidades y pues vamos a comparar cómo se comporta el esmeril en cada uno de los sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Es muy importante destacar que veamos los aspectos en los cuales eh, los aspectos más importantes referentes al esmeril. Principalmente podemos tener el medio de transmisión de energía con respecto a los sistemas hidráulicos es que es un fluido incompresible, generalmente es aceite. En los sistemas neumáticos es aire comprimido y obviamente en el sistema eléctrico es electricidad. Su principio de funcionamiento, en el caso de los esmeriles, referente al sistema hidráulico, utiliza la presión generada por el fluido para transmitir energía. En el caso de la neumática, utiliza el aire comprimido que se genera a través de un compresor para poder transmitir energía. Y en los sistemas eléctricos se utiliza la energía eléctrica para poder transmitir la energía. En los sistemas, por lo menos en la parte de potencia, eh, los sistemas hidráulicos eh, tienen alta potencia, alto torque. En los sistemas neumáticos, pues la potencia es moderada. Y en los sistemas eléctricos existe una amplia gama dependiendo del uso y la aplicación que se le vaya a dar. En el control o la maniobrabilidad es un control preciso de la velocidad y también de la fuerza. Eh, en los sistemas neumáticos existe un control de velocidad variable. Todo depende de la presión con la que se vaya a trabajar. Y en los sistemas eléctricos tenemos un control preciso de velocidad, torque y dirección. También podemos controlar la dirección. En la parte de mantenimiento, los sistemas hidráulicos pues requieren un poco más de mantenimiento, ya que podrían fallar por fugas o cambios con respecto a fluido. Eh, esto se refiere a que el fluido, ya que trabaja bajo presión, de cierta forma con el tiempo puede perder propiedades y es necesario que se haga un mantenimiento para tener un sistema más óptimo. En los sistemas neumáticos se requiere un mantenimiento regular, no es tan estricto como el hidráulico, pero sin embargo se le debe hacer mantenimiento, por lo menos al compresor y a los filtros de aire. En los sistemas eléctricos requiere un mantenimiento periódico y del motor y también obviamente de los componentes que lo conforman, ya que los sistemas eléctricos son un poco más delicados. El costo inicial de los sistemas hidráulicos es bastante alto al principio debido a la complejidad del sistema, ya que es un sistema bastante complejo y bastante costoso al momento de su instalación y su uso. En los sistemas neumáticos el costo es relativamente moderado. Existen muchos componentes en la parte neumática que son muy caros, ya que son componentes muy delicados y muy sensibles.
Y en la parte eléctrica el costo inicial es variable dependiendo de la aplicación y el uso que se le vaya a dar. En las aplicaciones de los sistemas, por lo menos el hidráulico, generalmente maquinaria pesada, prensas hidráulicas, máquinas de herramientas, aplicaciones de alta precisión, todo depende del uso. Sin embargo, es un área muy amplia y creo que considero que las más utilizadas hoy en día. En la parte de la neumática, las aplicaciones de herramientas portátiles pueden ser taladros, aquí en este caso voy a hablar de los esmeriles, donde, y lo ventajoso es que son operaciones silenciosas. Y en la parte eléctrica, eh, lo podemos encontrar en herramientas portátiles, electrodomésticos, automatización industrial, etc. El ambiente de trabajo con respecto a los sistemas hidráulicos pues, puede funcionar en ambientes bastante húmedos y con condiciones extremas o temperaturas extremas. Caso contrario de lo que sucede con la parte neumática, ya que los componentes neumáticos son un poco más sensibles a los ambientes extremos y a las variaciones de temperatura. Y en la parte eléctrica, pues los equipos son mucho más sensibles a las fluctuaciones de voltaje y también a las condiciones extremas, ya que si estamos en un lugar húmedo con un equipo eléctrico, pues se ve bastante afectado, ya que estos sistemas son un poco más vulnerables a la humedad. Y con respecto a la eficiencia energética, para entrar en materia como tal, los sistemas hidráulicos son menos eficientes que los sistemas eléctricos en ciertos casos, dependiendo del uso y las aplicaciones. Los sistemas neumáticos son moderadamente eficientes, entran en una amplia gama, pero no tanto como el caso de los sistemas eléctricos, que son altamente eficientes en la conversión de energía. Luego hagamos la comparación de los sistemas hidráulicos a neumáticos. Por lo menos la fuente de energía de los sistemas hidráulicos utilizan la energía hidráulica, la cual se genera a partir de fluidos en movimiento, como puede ser aceite, agua, para poder generar potencia. Con respecto a los meriles neumáticos, funciona con la energía neumática, o que utiliza el aire comprimido para poder generar la potencia necesaria para su funcionamiento. Eh, en cuanto a potencia y velocidad, pues los esmeriles hidráulicos tienden a ofrecer una potencia constante y un nivel de velocidad relativamente moderado. Caso contrario de lo que sucede con los sistemas neumáticos, ya que pueden proporcionar una mayor velocidad y potencia en comparación con el esmeril hidráulico, lo que lo hace más adecuado a aplicaciones que requieran una rápida eliminación de material, dependiendo de la aplicación. Con respecto al control y precisión, los esmeriles hidráulicos suelen ofrecer un mayor control y precisión en comparación con el esmeril neumático. Esto debido a la naturaleza de su funcionamiento, que es un poco más estable. Con respecto a los esmeriles neumáticos, pueden ser más difíciles de controlar, de controlar y con precisión, debido a la naturaleza impulsiva del aire comprimido que tiene esta característica, lo que puede que requerir un poco más de habilidad, por ejemplo, por parte del operador, para poder realizar un buen trabajo. Con respecto a las aplicaciones y entornos de trabajo, el esmeril hidráulico tiende a ser más adecuado para aplicaciones estacionarias, donde sea en un solo lugar, o en entornos donde se dispone, por ejemplo, una fuente de energía hidráulica. Usualmente
En este caso, los esmeriles hidráulicos son muy utilizados en trabajos debajo del agua, lo que llaman underwater, eh, ya que son mucho más seguros, son mucho más eficientes con respecto a esos entornos, ya que mencioné que por lo menos los equipos, los sistemas hidráulicos pueden soportar condiciones muy extremas. Y con respecto al esmeril neumático, es un poco más versátil y es utilizada en una amplia gama de aplicaciones en la industria y en muchos tipos de herramientas. Y, por ejemplo, incluyendo aquellas donde el acceso a una fuente de energía eléctrica es limitado. También es muy común y es muy utilizado en entornos industriales donde el aire comprimido pues obviamente está fácilmente disponible o está a la mano, pues, ya que es algo que está en nuestro entorno. El mantenimiento, por ejemplo, de los equipos, de los sistemas hidráulicos con respecto al esmeril, pues suelen ser un mantenimiento regular del sistema, porque hay que asegurarse de que este, no existan fugas, ya que las fugas en los sistemas hidráulicos pues son bastante complicadas y también muy, muy costosas y contaminan mucho más debido al aceite. Esto pues obviamente contamina el medio ambiente y genera un impacto muy distinto a los sistemas neumáticos que por ejemplo son un poco más sencillos con respecto al mantenimiento y a los costos. Este, pues la única desventaja es que por supuesto tendríamos que tener un compresor, alquilar un compresor, si por ejemplo no se dispone de uno en el momento. Con respecto a los sistemas hidráulicos y eléctricos, pues la fuente de energía, como ya mencioné, del sistema hidráulico, pues se genera a partir de fluidos en movimiento. Puede ser aceite o agua u otro componente que actúe con esas características. El esmeril eléctrico pues funciona con energía eléctrica, red, baterías, dependiendo de la fuente de energía que se entregue para poder generar su funcionamiento. Pues obviamente convirtiendo la energía eléctrica en potencia mecánica. Con respecto a la potencia y velocidad, pues ya mencioné antes que los esmeriles hidráulicos pues tienden a ofrecer una potencia muy constante y con un nivel de velocidad moderado. Los esmeriles eléctricos pueden proporcionar una potencia y una mayor velocidad debido a su naturaleza y en comparación con el esmeril hidráulico lo hace mucho más adecuada para aplicaciones que requieren eliminación de material. Con respecto al control y precisión, eh, suelen ofrecer un buen control, como ya mencioné, debido a su precisión, a su naturaleza estable de funcionamiento. Eso en el caso del esmeril hidráulico. En el caso del esmeril eléctrico, pues pueden ofrecer un control muchísimo más preciso, eh, especialmente en modelos o en sistemas con características con un control de velocidad variable y un arranque suave, un poco más manejable, más controlable. Y eso lo hace propicio y adecuado para muchísimos trabajos de muchísima precisión y de alta gama y que son muy utilizados también a nivel industrial. Con respecto a las aplicaciones y entornos de trabajo, pues los esmeriles hidráulicos son muchísimos más eficientes en ese aspecto, ya que pueden soportar condiciones extremas que lo hacen un candidato mucho más interesante para este uso. El esmeril eléctrico es un poco más versátil y puede ser utilizado en una amplia gama de sus condiciones, tanto estacionarias como móviles, y es común en entornos industriales, domésticos, etc. Sin embargo, eh,
tienen esa desventaja con respecto a los lugares de trabajo. En cuanto a mantenimiento y costo, los esmeriles hidráulicos pues requieren un mantenimiento regular, como ya mencioné, incluyendo todo lo que es control de fugas, ya que eso es algo importante, contamina y es perjudicial. Y los esmeriles eléctricos pues pueden ser un poco más simples en términos de mantenimiento, costo, aunque pueden requerir, por ejemplo, el reemplazo ocasional de piezas, componentes, etcétera, para su correcto funcionamiento. Ahora vamos de último con los sistemas neumáticos y eléctricos. El, el esmeril neumático pues obviamente utiliza la energía del aire comprimido para generar potencia, hacer funcionar la herramienta. El esmeril eléctrico pues funciona con energía eléctrica y de red, baterías, etcétera, que convierte la energía eléctrica en potencia mecánica. Con respecto a la potencia y a la velocidad, los sistemas neumáticos pues pueden proporcionar una alta potencia y velocidad y pues obviamente son muy adecuados para aplicaciones que requieran eliminación de material. Los esmeriles eléctricos también pueden ofrecer potencia y velocidad variables, pero tienden a ser menos potentes que un esmeril neumático en general. Por supuesto, todo esto depende del uso y las aplicaciones. En cuanto al control y a la precisión, pues los esmeriles neumáticos son, como ya mencioné anteriormente, son un poco más complicados de manejar con precisión porque el aire comprimido tiene esa propiedad de ser bastante impulsivo con respecto a sus propias propiedades y pues lo hace un poco más complicado. El esmeril eléctrico pues suele ofrecer un control muchísimo más preciso, especialmente para trabajos que requieran acabados de calidad o cortes de calidad dependiendo de la aplicación y pues son un poco más eficientes con respecto a este punto. Las aplicaciones y entornos de trabajo, en el esmeril neumático pues es común encontrarlo en entornos industriales, ya que el aire comprimido pues obviamente está en el ambiente y es gratis. Con respecto a ese punto es, mm, es una ventaja que se tiene, ya que por supuesto no se paga por el aire y eso a la larga pues es mucho más eficiente y económicamente muchísimo más barato y ventajoso. Los esmeriles eléctricos pues ofrecen también su control preciso y así sucesivamente. Con respecto a las aplicaciones y entornos de trabajo, como ya mencioné, los esmeriles eléctricos pues son muchísimos más versátiles dependiendo de su aplicación. Con respecto a los mantenimientos y costos, pues los esmeriles neumáticos son un poco más económicos, no requieren un mantenimiento tan periódico. Sin embargo, es importante mantener el sistema al día. El esmeril eléctrico también mantiene un mantenimiento regular y pues obviamente puede tener costos adicionales ya debido al consumo de electricidad y pues obviamente hay que reemplazar ciertos componentes, ciertas piezas móviles y muchas veces el reemplazo de escobillas o correas, rodamientos, etc. Pues esto es la comparación con respecto a los sistemas hidráulico, neumático y eléctrico aplicado a un esmeril. Muchas gracias.